Ok, entonces vamos a ver cómo realizar estadística descriptiva bivariable más que todo y una pequeña herramienta de cómo podemos obtener algunos datos que nos pueden ayudar a calcular probabilidades. Entonces, bueno, aquí está el Markdown, pero voy a mostrar lo que hace directamente en el HTML. Nada más como para mencionar, este paquete FlexTable, GT Summary y Model Summary pueden ocupar ciertos valores iniciales o defaults eh, para trabajar de mejor manera. Entonces, este define los default o valores por defecto para las tablas de FlexTable, que es lo que recomiendo para poner las tablas en Word. Y esto eh, define los valores por defecto para GT Summary, así como esto eh, define los formatos o las funciones para los ajustes de modelos a partir o para el paquete Model Summary. Entonces, nada más de tener cuidado de si usan o llaman a estas librerías FlexTable, GT Summary y Model Summary, que les recomiendo copiar y seguir usando estos valores por defecto. Okay. Entonces, para la estadística descriptiva variable, vamos a trabajar con los datos del Air Quality que viene en R. Aquí estoy haciendo un nuevo data frame por diferentes motivos. Primero, estoy cambiando a factor el mes y día. Como sabemos, no es un dato numérico per se, o bueno, se podría tratar, pero de hecho en este no lo vamos a tratar mucho, pero más bien los convierto a factor para descartarlos por medios de selecciones. Lo otro que estoy haciendo es centrando y estandarizando las variables numéricas, y entonces por eso es que definía anteriormente que mes y día fueran factores para que no me los tomara en cuenta aquí. Entonces esta función across lo que hace es que aplica una o varias funciones a diferentes columnas. Entonces aquí yo le estoy diciendo que me lo aplique a las columnas que son numéricas. Entonces where is numeric, me va a seleccionar todas las columnas que sean numéricas. Igual puede haber seleccionado las columnas por nombre, por posición, con los tidy selectors que ya se saben. Las funciones las puedo poner en una lista si son varias, y idealmente darle un nombre a esa función, porque ese nombre lo puedo poner para que me aparezca y me la distinga con el argumento .names. Entonces, igual las funciones puedo declararlas solo una función, y el nombre puedo cambiarlo específicamente para esa función, donde en los corchetes estos redondos .col agarra el nombre de la columna, y en estos corchetes redondos .fn le pone el nombre de la función. Entonces, por ejemplo, para la columna que centró y estandarizó para ozono, entonces agrega, le aplica la transformación y le pone el nombre de la columna, guión abajo, y el nombre de la función, que fue este que puse aquí, C para centrado y Z para estandarizar. Entonces ya tengo las variables centradas y estandarizadas en el mismo data frame. Ahora, ¿para qué esto? Era bueno, para demostrar un par de cosas, sobre todo con la relación entre correlación y regresión lineal simple, eh, y también para eh, demostrar cómo, en el caso que vamos a ver de comparación de modelos, en algunos casos es mejor eh, estandarizar los
valores porque me dan una comparación más real entre los coeficientes. Que ese es el centrado, es simplemente que a cada valor llego y le quito la media, le resto la media de esa columna, ¿verdad? Entonces a ozono, al primer dato, 41, le quito la media, entonces debe andar por 42.13, ¿verdad? Y sí, 42.13, 36, si está 6 por debajo de la media, ¿verdad? Entonces quiere decir que la media para ozono anda en 42.13 más o menos. Y entonces a cada valor le resta la media. ¿Okay? Y la estandarización, que lo vamos a ver en más detalle más adelante, es que le resta la media y divide por la desviación estándar. Entonces la media de la variable estandarizada va a ser 0 y la desviación estándar va a ser 1. Okay, entonces tengo esta tabla grandísima, ¿verdad? Tiene 14 columnas. Y bueno, aquí como estoy desplegando el HTML, lo puedo desplegar de esta manera eh, porque puedo tener el data frame paginado, ¿verdad? Ahora, cuando termine de enseñar las funciones y todo, voy a mostrar qué son estos comandos que están comentados, que son los que pues, recomiendo para crear el reporte en Word. Y bueno, para tener unos datos más sencillos, que serían como los originales, pero sin los factores y sin las columnas que terminen, o sea, que sean centradas y estandarizadas, entonces tengo este otro data frame, que son solo las variables originales numéricas. Entonces aquí le estoy diciendo, seleccióneme lo que es numérico y lo que no, y que no me seleccione lo que termine en guión abajo C y guión abajo Z. Okay, entonces tengo esas 4 variables numéricas. Ahora, la covariancia y correlación, estas son medidas para determinar cómo se relacionan, cómo varían una variable con la otra, numéricas. Entonces, aquí lo que hice fue, en dos variables aparte, extraje la radiación solar y la temperatura, y, y entonces le puedo aplicar la función cov, la covarianza, las variables, o la función core, las variables. Por defecto el método es Pearson, que es el que estamos viendo por ahorita. Hay otros métodos y entonces me calcula la covarianza o la correlación. Ahora, ¿por qué utilicé agregué ese argumento? Es porque, por ejemplo, si yo simplemente hago la correlación y veamos que hay valores faltantes en las diferentes columnas. No en todas, pero sí hay. Entonces, si yo llegara y aplico esa correlación, me va a dar NA porque en radiación solar hay variables o hay datos faltantes. En temperatura creo que no, pero en radiación solar sí hay datos faltantes. Entonces, para que me calcule la correlación con los datos que están completos, entonces le digo utilice las observaciones que están completas por pares. Esta es la forma de estas funciones cov y core, de decirle que descarte eh, las observaciones que tienen valores faltantes. ¿Sí? Entonces eso si quiero calcularlo entre dos variables únicamente, ¿verdad? Entonces digamos, aquí pude haber agregado directamente el Q signo dólar solar y en el otro el Q signo dólar temp, ¿verdad? Pero también puedo generar matrices de varianza-covarianza y matrices de correlación, donde obtengo la correlación entre todas las variables, todas las combinaciones que puedo tener. ¿Okay? Eso me da una matriz como tal,
Y si quisiera un data frame, pues puedo agarrar esta función del paquete core, la función correlate, le doy este data frame, en la diagonal le digo que me ponga 1, por defecto me pone NA, y aquí estas son, eh, estas son dos funciones, por ejemplo, por las que creé este otro data frame de solo variables numéricas, porque estas son funciones que solo aceptan datos numéricos. ¿Verdad? Si se fijan, si corro esto, vale aquí RQ vale de la 1 a la 6, que eso me incluiría el mes y el día. Me dice que hay un error porque tiene que ser numérico. ¿Verdad? Entonces aquí estoy incluyendo las tres primeras columnas, que serían las cuatro variables estas, más el mes y el día, que son factores. ¿Verdad? Y si aplico lo mismo para la función de core, me hay el mismo error porque tiene que ser numérico. ¿Verdad? Esas dos funciones se ocupan que los datos sean numéricos, esta otra no. La correlation del paquete correlation lo que hace es que busca todas las variables numéricas. Aquí utilicé esta porque si utilizo el grande, la correlación va a ser la misma entre la variable esté centrada o esté estandarizada. ¿Verdad? Entonces, para que no me generara un montón de comparaciones redundantes o de correlaciones redundantes. Y además me muestra otras cosas que ahorita no estamos viendo. Vamos a ver cuando lleguemos a estadística inferencial. Pero entonces es una función que me da bastante información y puedo aplicar sobre un data frame que tenga mezclas de tipos de columnas de variables. Entonces aquí me da las variables entre que está haciendo la correlación y el valor de correlación. Okay. Ahora también es bueno, de cierta forma, visualizar esas cosas, a veces es mejor visualizado. Entonces lo que puedo hacer es, en esta función ggcormat del ggstatsplot, utilizar o visualizar una matriz de las combinaciones, me quita las redundantes para no agregar real. Y de nuevo me está haciendo también determinando cuáles son significativas o no. Eso es lo que estoy haciendo aquí también, determinando la significancia o no de esa correlación, pero no, eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, digamos, en este caso me marca con una X, ver lo que dice que no es significante o significativo, y lo podemos, pues, más o menos adivinar porque el valor es bastante pequeño, ¿verdad? Comparado con los otros que sí son relativamente mayores. Entonces esto me ayuda a visualizar, ¿verdad? Entonces yo creo que mientras más verde, más positiva la correlación, mientras más anaranjado, más negativa la correlación. Esos valores colores yo los puedo cambiar también si quieren, ¿verdad? Entonces todas estas funciones solamente tienen muchos argumentos que uno puede travesear. Y es un gráfico interactivo que se despliega aquí por ser el HTML, ¿verdad? Donde de forma similar yo me puedo parar sobre la matriz, me indica las variables y el valor de la correlación, y en y en la escala numérica de abajo vemos que la flechita se me pone en el lugar indicado a donde corresponde el valor de correlación. ¿Sí? Entonces la correlación y covarianza, ¿verdad? Más que todo correlación, porque la covarianza va a ser muy dependiente de la escala de los datos. Ahora, con regresión, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? La idea es, en correlación es simplemente ver cómo varían y en qué magnitud. En regresión estamos pues intentando predecir una variable con respecto a otra. ¿Okay? Entonces sí, pues tiene un poco más de cuidado que pongo en Y que pongo en X. En algunos casos tiene sentido más que una variable sea Y y otra que sea X. ¿Verdad?
Entonces, esta relación entre correlación y regresión simple, ¿verdad? Lo hemos mencionado que en la regresión lineal simple el coeficiente de correlación entre las variables y y x es igual a la pendiente estandarizada. ¿Y eso por qué? Entonces, como les mencioné, la estandarización asigna desviaciones estándar de 1 para la variable. Entonces, si la relación entre la pendiente, el coeficiente de correlación, está escalada por el cociente de las desviaciones estándar, si las desviaciones estándar son 1, esto es una constante y la pendiente es igual al coeficiente de correlación, ¿verdad? Y entonces, esto lo que hago es demostrar, ¿verdad? Entonces, cuando se usan variables estandarizadas, para eso usamos el z, se asume una distribución normal, media 0, desviación estándar 1. Entonces puedo hacerlo de maneras. Puedo hacer un modelo donde uso las variables estandarizadas, que es este caso, y para la razón de por qué creé esas variables estandarizadas en el data frame del inicio. Y entonces vemos que me da que aquí lo que me interesa es la pendiente, ¿verdad? Entonces, bueno, el intercepto, esto va a ser 0 prácticamente, ¿verdad? O sea, es un valor muy, muy, muy pequeño. Y este valor de la pendiente está a la menos 1, ¿verdad? Entonces es 0.458. Entonces si vemos la correlación entre temperatura y viento, temperatura y viento es menos 0.46. Mira, temperatura y viento menos 0.458. ¿Okay? Menos 0.458. Entonces vemos que el valor de la pendiente es el valor del coeficiente de correlación. Ahora, eso es utilizando las variables estandarizadas. Ahora también puedo utilizar las variables originales y estandarizar el modelo y obtengo el mismo resultado. Entonces, el mismo resultado. Entonces, lo que hace es estandarizar las variables y reajustar el modelo. Entonces, digamos, de esa forma no tendría yo que generar esas variables. Entonces, le muestro las dos formas. Y también, entonces, la correlación y la covarianza va a ser la misma entre las variables estandarizadas. Entonces, la correlación entre temperatura y viento menos 0.458, la covarianza menos 4.58. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, la correlación es la covarianza entre el producto de las divisiones estándar. De nuevo, las divisiones estándar son 1, entonces esto se va y, bueno, se va, es constante, entonces queda que la correlación es igual a la covarianza. Digamos que ese es el ejemplo acá. ¿Okay? Entonces, digamos, por eso fue que estandaricé esas variables al inicio y para demostrar esta correlación. ¿Okay? Ahora con el modelo lineal, ya empezando vamos a predecir la temperatura con respecto a la radiación solar. ¿Verdad? Pues tal vez uno esperaría que la temperatura aumenta o está en función de la radiación solar, puesto que es como cuánto calor recibimos del sol, ¿verdad? Si recibimos más calor, pues esperaríamos tener una temperatura mayor, ¿verdad? En teoría. Entonces eso es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto, no lo mencioné antes, aquí más arriba, ¿verdad? Para generar el modelo. Los modelos lineales se especifican en la sintaxis de fórmula, donde tengo la variable y, este signo aproximado, y después mi variable x o las variables x, los diferentes predictores, en la función lm. Entonces esto es y en función de x.
Entonces genero mi modelo con la función tidy. Hay dos funciones, el tidy de Broom o model parameters de parameters, que me dan prácticamente lo mismo, donde me dan el estimado o coeficiente, ¿verdad? Que sería cuál es el valor de mi intercepto, de mi radiación solar o de mi pendiente. Y bueno, me dan otras cosas para determinar la significancia estadística de eso, ¿verdad? Ahorita nos enfocamos más en el estimado coeficiente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que interpretaríamos que si no tuviéramos radiación solar, ¿verdad? Que sería un poco raro, ¿verdad? Podríamos decir que tal vez es cuando estemos de noche, ¿verdad? Cuando no está pegando la radiación solar directamente. Tenemos una temperatura de 72 y conforme incrementa la radiación solar, la temperatura va a incrementar, tiende a incrementar en 0.02 grados, ¿verdad? O comparando una temperatura que está a un grado superior, el cambio en temperatura va a ser de 0.02. Entonces estas dos funciones dan lo mismo, ustedes pueden escoger cuáles usan. Y de igual manera hay dos funciones, glance de Broom y model performance de performance, para determinar las medidas de ajuste. Estas sí dan valores un poco más diferentes. Las dos dan el R cuadrado y el R ajustado. El glance da algunas otras que tienen que ver un poco más con, con el modelo en general también, ¿verdad? Mientras que performance, por ejemplo, me agrega el RMSE que no me agrega glance. Y estas son otras medidas que puedo utilizar para comparar modelos o el ajuste de un modelo. ¿Okay? El R ajustado es importante porque conforme si le agrego ya más de un predictor, entonces tengo que fijarme en el R ajustado, el R cuadrado ajustado y no en el R cuadrado, porque siempre que agrego predictores, el R cuadrado va a tender a mejorar y el R cuadrado ajustado lo que hace es ser más conservador en el cálculo de ese ajuste, ¿verdad? Y ser un poco más realista. ¿Okay? Entonces el modelo lineal, también tengo un coeficiente de variación, ¿verdad? Que lo que yo esperaría es que mientras mejor se ajuste el modelo, menor variación hay, porque hay menor dispersión de los datos, tal vez. Y bueno, esta función o serie de funciones, que es lo que me hace desplegar es en una tablita un poco más concreta, ¿verdad? De nuevo, aquí está desplegando más cosas de los que necesitamos ahorita, pero es una forma bonita de desplegar los resultados, entonces lo muestro aquí. Entonces me da el coeficiente y también me da diferentes medidas de ajuste. Ahora, para asegurarnos de que el modelo sea el más idóneo, tenemos que revisar los supuestos, ¿verdad? De linealidad, homogeneidad de la varianza, normalidad de los residuales, etc. Entonces está esta función bastante útil, check model, si no me equivoco es el performance, paquete performance, donde me grafica todas estas gráficas de manera bonita con ggplot. Entonces, para el gráfico de linealidad, ¿verdad? Yo esperaría, o es ideal que este ajuste no presente ninguna tendencia, que no es el caso aquí, ¿verdad? Que presenta como una tendencia tipo de parábola, y que sea más plana, horizontal, ¿verdad? Entonces aquí hay algo sospechoso. La homogeneidad de la varianza o heterocedasticidad o homocedasticidad, esto no hay tanto problema, ¿verdad? Igual es que no haya ningún patrón. Aquí me revisa por valores atípicos, que si algún valor cae por fuera de estas líneas punteadas, entonces es de cuidado. Y los últimos dos son la normalidad de los residuales, el gráfico QQ, que la idea es que caigan sobre la línea y que la
distribución se asemeje lo más a una normal, ¿verdad? Que vemos que no es el caso de aquí, ¿verdad? Y aquí voy a adelantarme un poquito para ver el gráfico de dispersión, verá que sería este. Entonces aquí muestra el gráfico de dispersión entre esas variables, ¿verdad? Temperatura y radiación solar, ¿verdad? Entonces vemos que hay como una inflexión, ¿verdad? Que no es completamente lineal, sino que hay valores bajos al inicio y al final y como unos valores más altos en el medio, ¿sí? Entonces, bueno, dado que ese gráfico muestra no una linealidad completa y es lo que vemos en el diagnóstico, que los residuales todavía no son muy normales y que tenemos que esa linealidad no se presenta, entonces podemos ajustar un modelo cuadrático, ¿verdad? Donde agregamos la misma variable pero en forma cuadrática, y para hacer esto en R lo que hacemos es, o sea, podemos hacer dos formas, agregar, ¿verdad? Y elevar esta variable al cuadrado y ponerla aquí directamente en el modelo, o sea, agregar la variable al cuadrado en el data frame, o si no quiero, ¿verdad? Para no tener variables adicionales, con esta función de i mayúscula, entre paréntesis, la variable al cuadrado, entonces le digo que agreme esa variable y me la elevo al cuadrado para ajustar el modelo. Y entonces ya tengo pues dos pendientes, digámoslo así, ¿verdad? Una para la parte lineal, otra para la parte cuadrática. Y entonces vemos los valores, igual con las diferentes funciones que vimos antes, tidy, model parameters, y vemos también el ajuste del modelo con glance y performance, model performance, así como el coeficiente de variación. Y una tablita similar a la anterior, ¿verdad? Donde ya me incluye por defecto las pendientes y no me incluye el intercepto. ¿Okay? Entonces ahora podemos revisar el modelo. Es importante, vemos aquí que ya la linealidad se respeta más. La homogeneidad de varianzas, hay como un pequeño patrón, pero eh, no, no es nada crítico. Esto de la colinearidad es cuando ya tengo más de un predictor, entonces lo ideal es que no hayan predictores que sean muy correlacionados uno con otro porque me puede desestabilizar el modelo. Eso va más allá de lo que vemos ahorita. De nuevo, valores atípicos, el problema, y la normalidad de los residuales que se comporta un poco mejor. Entonces vemos eh, que revisando los supuestos, este modelo presenta más consistencia con un modelo que sea apto para los datos. Ahora puedo comparar los modelos, ver ahí, aquí hay diferentes funciones para comparar los modelos. Entonces está esta Tmod que me agrega todos los coeficientes y diferentes medidas de ajuste, ¿verdad? Entonces ya podemos comparar a la par uno con otro, ¿verdad? Sin tener que movernos de una tabla a otra. Tenemos el R cuadrado, ¿verdad? Entonces el modelo lineal me explica un 7.6% de la variación de los datos, la temperatura, mientras que el modelo cuadrático me explica un 20%, ¿verdad? Entonces ya vemos es bastante importante. El sigma, que es ese, que es como la dispersión o la variación, qué tan variables son mis predicciones. Verá, yo esperaría que también que fuera inferior o lo más inferior posible. Y lo otro que hemos visto también es el RMSE, ¿verdad? El error cuadrático medio, que mientras más bajo, mejor. ¿Verdad? Entonces vemos que el modelo cuadrático es 0.6 puntos más abajo que el modelo lineal, entonces se podría considerar mejor, ¿verdad? Entonces un R cuadrado mayor, un sigma menor y un error cuadrático medio menor. ¿Okay? Entonces una función, esta otra que también me lo da un poco más lado por lado y puedo eh, ser un poco más conciso.
Entonces me da el número de observaciones, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, acá hay que Information Criterion, que este es similar en que lo más cercano a cero es mejor, ¿verdad? Lo más cercano a cero puede ser el positivo menor o el negativo mayor, ¿verdad? Entonces en valor absoluto el que sea más cercano a cero y me da el RMSE también. Okay. Entonces este es el Model Summary, que es una de las funciones que había mencionado que se ocupa tener esos variables, definiciones por defecto al inicio. Mira, aquí le estoy quitando algunas cosas que vamos a ver más adelante para cuando ya hayamos visto la parte de diferencial. Y con este FMT lo que le estoy diciendo es que me dé 4 dígitos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este coeficiente es pequeño. Ahora, eso es relativo. Ya vamos a ver. Está esta otra función que es igual, similar, me da la comparación de los modelos, algunas medidas de ajuste. Y esta otra, de nuevo, el paquete performance, donde yo le puedo decir, ok, compáreme estos modelos, hágame un ranqueo de cuál es mejor con respecto a las medidas. Y le puedo decir, ok, dame una tablita comparativa con ellos y grafíquenmelo. Okay, entonces aquí me da que el performance score para el primer modelo, o el modelo cuadrático, es el que es mejor. ¿Verdad? Y cuando ploteo esto, ¿verdad? Esto pues también es más útil cuando tengo más de 2 modelos, pero la idea es que el modelo que se encuentre más cercano, con las aristas más cercanas en el exterior, es el que es un mejor modelo. ¿Verdad? Entonces aquí vemos claramente que el modelo 2 es muy superior al modelo 1. ¿Okay? Y eso lo hemos visto con el R cuadrado, el R cuadrático medio y el sigma. ¿Okay? Ahora, para efectos de interpretación, digámoslo así, eh, este coeficiente parece que es muy pequeño. Bueno, la parte lineal del módulo cuadrático es más importante que la parte cuadrática y, y hay que tener mucho cuidado con eso porque digamos, aquí no vamos a ahondar mucho en modelos de regresión múltiple, pero para eso es que también sirve que tener las variables estandarizadas o un modelo estandarizado. Entonces, voy a agregar este mismo. Y aquí donde dice show STD, eso quiere decir muéstrenme los estandarizados. Entonces, estas son las opciones. Entonces, voy a copiar esta, copy, paste. Y decirle que me lo verifique. Ya vemos cómo en la variable estandarizada, cuando no tengo estas variables dependientes una de la otra, por lo general el, el intercepto va a ser 0 y este es mi pendiente, ¿verdad? Que bueno, en el caso del modelo lineal va a ser igual a la correlación. En el caso del modelo cuadrático o cualquier modelo que tenga más de un predictor no va a ser la correlación. Pero vemos que entonces en este caso, para el coeficiente estandarizado, ahora vemos que más bien la parte cuadrática tiene un coeficiente mayor que la parte lineal. Entonces eso quiere decir que ese término cuadrático, ¿verdad? Más bien tiene mayor peso que el, que el término lineal en esta regresión. ¿Okay? Okay. Entonces, bueno, con eso terminaremos de comparar esos modelos, ver cómo eh, desplegar esos modelos en forma de tabla, digamos, para
presentarlos, ¿verdad? Que hay diferentes formas en que lo puedo hacer, ¿verdad? Alguna eh, me podrá llamar más la atención que otro, ¿verdad? Y las funciones tienen diferentes argumentos, diferentes opciones que tal vez una me sirve más que la otra, ¿verdad? Eh, lo único es que esta función realmente solo funciona con el formato de salida en HTML, entonces eh, no queda bien si uno la incluye directamente en el Word, ¿verdad? Eh, no estoy seguro en el PDF porque eh, he tenido unos problemas para compilar el PDF, pero igual siempre me prefiero compilarlo a Word primero y después del Word puedo, si hubiera que cambiar algo, lo puedo terminar de cambiar y transformo a PDF de ser necesario, ¿verdad? Entonces, verá esta tablita que es la que ya vamos a ver, eh, funciona con el formato del documento HTML, no tanto así con PDF y Word. Entonces, lo, lo que se recomienda es exportar esa tabla en un documento de Word aparte y ya se podría utilizar copiar y pegar en Word, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esta tablita, si yo intento generar el Word, no me va a quedar bien, ¿verdad? Y si yo más bien corro este código, ¿verdad? Vamos a ver que en los archivos no tengo, no tengo este archivo. Cuando corro esto, me lo genera aquí abajo y me genera un archivo único donde tiene esa tabla bien formateada. ¿Okay? Vamos a ver cómo queda después cuando corro el Word, ¿verdad? Entonces, este no hay problema, este sí me da problemas con el Word, entonces es mejor exportarlo a un documento único y después ya puedo copiar y pegarlo. ¿Sí? Y entonces para terminar los gráficos, ¿verdad? De expresión, ya pasando un poquito lo que habíamos visto en la parte inicial de graficación con ggplot. Entonces el data frame, X, y lo que quiero graficar, entonces solo los puntos en el gráfico de expresión. Si le quiero agregar un modelo de ajuste, uso el Geom Smooth, pero por defecto utiliza un suavizador. Si quiero decirle que sea un modelo lineal, le tengo que decir method LM, método linear model. Y para que sea cuadrático, entonces tengo que, el argumento fórmula, tengo que decirle cuál es la relación entre y y x. Ahora vean que aquí estoy diciendo y y x de forma genérica, no estoy poniendo los nombres de mis variables, ¿verdad? Esto es genérico, cómo se relaciona y con x. Entonces estoy diciéndole y está en función de x con un polinomio de grado 2. Entonces ya me dibuja el ajuste. Y puedo mezclar ambos, ¿verdad? Para ver con dos llamados diferentes a Geom Smooth y cambiando el color. eh, Dentro de la estética no le defino el color específicamente porque no está en función de una variable de mis datos, sino le digo que el estético y le pongo que el color me dé este nombre, entonces ese nombre es el que me va a aparecer aquí. Y con esta función le defino los colores de la paleta Dark 2 del paquete Art Color Brewer. Ya color es otra cosa completamente aparte que se puede usar mucho tiempo para explicar, ¿verdad? Si tienen preguntas, pues me las hacen.
Y este modelo entonces es el nombre que quiero que aparezca en la leyenda. Entonces el modelo, mi nivel cuadrático y cómo se ven en los datos. Para la última parte del laboratorio vamos a ver lo que corresponde con probabilidad. Entonces aquí vamos a trabajar con una matriz que le estoy llamando A. Metemos los valores, le digo cuántas filas son y con esto le puedo decir el nombre que quiero para las filas, para las columnas de las filas y el nombre de cada columna. Entonces esto es como el nombre general de la, por decirlo así, de la categoría que corresponden con las filas, y este es el nombre de cada fila, no se ve acá, y el nombre general de las columnas y el nombre de cada columna. ¿Okay? Entonces genero mi matriz. Con este comando puedo pasarla a un formato largo. ¿Verdad? Entonces mi matriz es esta y en formato de data frame, no de tabla con los conteos. Entonces lo tengo así, entonces tengo cada observación, ¿verdad? Con la fila y columna que corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hago con eso? Porque con eso puedo utilizar las funciones de GTSummary, que estas de acá, y las de Janitor para hacer la tabla como tal, ¿verdad? Y eso me va a dar cierta flexibilidad sobre cómo quiero desplegar los valores, si los quiero totales, por fila, por columna, etc. Entonces, en la forma más básica, el table cross, ¿verdad? Nos hace una tabla de contingencia de las dos variables, donde agarro la primera variable como las filas y la segunda como las columnas. Entonces me hace la tabla donde por defecto simplemente me pone el conteo y los totales, pero si le digo que me dé el porcentaje, que me lo dé por celda, eso quiere decir que me lo dé total. Pero entonces, en este caso tenemos 100 observaciones, entonces es fácil ver que el porcentaje de observaciones de cada celda es el número de cada celda. 15 observaciones de 100 va a ser el 15%. Entonces con este le digo que me dé el porcentaje, digamos, total de cada celda individualmente con respecto al total. Le puedo cambiar que me lo dé, que me lo condicione, por decirlo así, por columna. Entonces ahora las columnas van a sumar 100. Antes aquí el total sumaba 100. Ahora aquí cada columna suma 100. Entonces puedo ver, digamos, a cuánto porcentaje corresponde ese 15% para la columna A. Ese 15% de 39. Entonces 15 entre 39 por 100, 38.5. Bueno, aquí me lo da 39, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo puedo decirle que me da más dígitos, pero me da ese valor, ese porcentaje de 15% sobre 39 para la columna A, a que corresponde ese 23 sobre 37 para la columna B, etc. Y de manera similar le puedo decir que me lo dé por fila, entonces ahora las filas son 100. Entonces ahora ese 15% que antes estaba condicionado a la columna A, si lo condicionamos sobre la columna X, va a ser un 31%, ¿verdad? Porque ahora el total pasó de ser de 39, que era antes en las columnas, a 49, que ahora es en la fila, entonces es un porcentaje menor, ¿verdad? Y para incrementar los decimales, entonces simplemente le puedo decir, entonces con el argumento digits puedo cambiar cuántos dígitos que me dé para
los conteos y para los porcentajes. Entonces los conteos son enteros, no ocupan decimales, pero los porcentajes sí pueden tener decimales, ¿verdad? Entonces vemos que antes lo que era 31 ahora es 30.6, ¿verdad? Y 22 era el 22.4. Entonces esto nos da por lo menos una mayor exactitud para, para esos porcentajes. Y entonces, ¿verdad? Entonces con esto podemos responder, por ejemplo, cuál es la probabilidad de seleccionar un elemento de la capa A, dado que o sabiendo que es del tipo X, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos condicionando sobre X, entonces por eso en este caso quisiéramos condicionar sobre las filas. Ahora mis filas son el 100%, y como me estoy enfocando solo en la fila, entonces ocupo que ese sea mi 100%. Y ¿cuál es la probabilidad de escoger un elemento de A sabiendo que viene de X? Entonces es qué porcentaje corresponde a ese 15% sobre el total de la fila. Y eso es lo que nos da aquí precisamente, 30.6%. Entonces con este argumento puedo condicionar sobre filas o sobre columnas y responder preguntas, entonces dependiendo sobre el margen, digamos así, de la tabla sobre el cual esté condicionando. Y bueno, el resto es simplemente cómo hacer lo mismo, pero con el paquete Janitor, ¿verdad? Que hemos visto antes cómo crear tablas. Con el tabil puedo decirle, créeme la tabla, y aquí le puedo agregar otras cosas, que me agregue los totales de fila y columna, y con esto otro es lo que controlo sobre qué quiero condicionar, si quiero condicionar, ¿verdad? Porque si le digo que me agregue los porcentajes, pero sobre todo, ¿verdad? Entonces me da el porcentaje de cada celda sobre el total. Y este adorn percent formatting es para que me lo pase de decimales a porcentaje. ¿Sí? Y por defecto me agrega un 0. O sea, ya me lo va a dar a un decimal. Y entonces, ¿cómo puedo condicionar? En este caso, entonces aquí me dice adornar con porcentajes, y el denominador, por ejemplo, entonces le voy a decir que sean las columnas. Entonces ahora ven que las columnas son las que suman 100, y entonces nos da ese 38.5 y 61.5, que, bueno, aquí está redondeado, ¿verdad? Pero 38 y 62. Entonces, condicionados por columna, entonces con esto sería lo que realizo la condición. Digamos, si quisiera verlo así directamente en la tabla, ¿verdad? Pero también puedo, por ejemplo, eh, ya que tengo el data frame en formato largo, entonces puedo decirle, por ejemplo, si quiero condicionar por capa, ¿verdad? Condicionar por las columnas, si quiero condicionar por capa, entonces puedo manipularlo de esta forma, donde filtro por la eh, variable que quiero condicionar. En este caso quiero condicionar por las columnas, más específicamente la capa A es la que me interesa, ¿verdad? Y entonces vemos aquí puedo escoger cada columna por separado, ¿verdad? O cada condición por separado. Entonces como me interesa la capa A, ¿verdad? Entonces voy a condicionar por columnas, en este caso me interesa la capa A, y puedo decirle hágame un conteo de los tipos X y Y para esa capa. Entonces, si se fijan, entonces esto es como una tabla, digámoslo así, unidimensional, en el sentido de que solo estoy contando las observaciones de una variable, pero en este caso lo estoy condicionando a que correspondan con un valor de otra variable en específico, ¿verdad? Entonces, es como si estuviera extrayendo esta columna. Entonces, ¿verdad? Me dice ahí 15 y 24 y corresponde con un 38.5 y un 61.5. Entonces con eso puedo, digamos, condicionar con respecto a, a la columna que deseo,
y hacer el conteo respectivo, ¿verdad? Y si quisiera hacerlo al revés, ¿verdad? Donde quiero condicionar por fila, en este caso la fila, el tipo es igual a y, y le pido que cuénteme cuántos hay en cada capa para esa fila, para esa condición. Entonces me da el conteo, ¿verdad? Y entonces si vemos, esta es la variable donde el tipo es y. Entonces vamos para acá, estoy condicionando por fila, me da el tipo y, entonces me da 24, 14, 13, 47, 27, 25. 24, 14, 13, 47, 27, 25. Entonces estoy extrayendo, por decirlo así, condicionando solo sobre esta fila y ese va a ser mi nuevo total. Entonces me hace el conteo únicamente considerando que ese es como toda mi muestra. ¿Okay? Entonces me da los conteos y porcentajes respectivos. ¿Sí? Entonces con eso podemos crear tablas que nos den una visión general de las observaciones de las celdas por sí solas o condicionar ya sea con el Table Cross de GT Summary o con las funciones del paquete Janitor para poder responder diferentes preguntas con este tipo de información para que se pueda ser entregado. Entonces voy a convertirlo a Word sin estos comandos para las tablas para que vean qué es lo que pasa y y después ver cómo utilizar este paquete de FlexTable es mucho más amigable y resulta mejor para exportar tablas a Word. ¿Okay? Mira, esto pasa porque HTML, ¿verdad? Podemos tener tablas de mucho mayor tamaño porque se compaginan y las tablas en general se presentan bastante bien en HTML. Pero en Word, por el formateo y todo tipo de cosas, hay cositas que resultan un poco más complicadas de formatear la tabla. Entonces, y también los diferentes resultados de diferentes funciones van a arrojar diferentes formatos de objetos. Y eso también va a variar un poco como R y R Markdown presentan esos resultados en un Word. Casi está terminando. Aquí si se fijan, le puse nombres a los bloques de código porque con eso puedo saber cuando está compilando por dónde va, ¿verdad? Sabiendo el nombre y qué es lo que está haciendo, puedo tener un mejor control de por dónde va el documento. Ya empezamos los gráficos, la última parte, ya casi ya terminó. Vamos a ver si hay unos problemas con el uso de LaTeX para las fórmulas, pero bueno, eso no afecta el documento en sí. Okay, entonces aquí está el documento. Entonces puse toda la tabla. Bueno, por eso es que estaba tardando tanto. Aquí imprimí la tabla, ¿verdad? Se me fue ponerla solo el encabezado. Y ven que como es una tabla muy grande también, porque tiene muchas variables, entonces queda toda partida, los nombres, los valores. Bueno, aquí le puse toda la tabla que fue un error, pero bueno. O sea, para que vean, o sea, que no queda muy legible, ¿verdad? Esto por ser una tabla pues muy ancha, ¿verdad?
Cuando son tablas más angostas, ¿verdad? Ahí queda un poco mejor. De nuevo se me fue toda la tabla, no era la intención. Eh, bueno, matrices y eso se imprime como resultado de R, ¿verdad? Esta es la tabla de correlación, ¿verdad? Esta no queda tan mal porque es pequeñita, de nuevo, no es muy ancha. Pero por ejemplo esta, donde tengo toda la correlación entre los diferentes variables y más columnas, entonces empezamos con esos problemas otra vez. Y bueno, yo podría venir y modificarlo, ¿verdad? Y seleccionar todo y cambiar el tamaño, pero digamos, eso es, bueno, ahorita no puedo porque esto es solo lectura. No, ahorita no puedo porque es solo lectura, tendría que hacer varios. Pero bueno, ven que, o sea, que la salida ya me empieza a dar problemas, ¿verdad? Eh, y en las otras tablas, de nuevo, cuando en tablas pequeñas no es tanto el problema. Cuando ya son muy grandes, sí podemos tener esos problemitas, ¿verdad? Por defecto, las tablas del paquete GT Summary las exporta cuando es a Word como Flex Table. Bueno, entonces ven cómo queda la tabla de Flex Table. Y bueno, quedan los otros modelos, modelo cuadrático, ¿verdad? Pero bueno, en general vemos cómo las tablas no quedan de lo mejor, ¿verdad? Y entonces podemos usar eh, el paquete FlexTable para generar la tabla en Word. Y bueno, hay que aplicarle un poquito de más cuidado porque es una tabla muy ancha, como les dije, ¿verdad? Eh, entonces, con el call format double, lo que estoy haciendo es decirle que me restrinja el número de dígitos, ¿verdad? En este caso tiene 3 por defecto, entonces no me pone todo el número. Y que se le aplique J quiere decir que son las columnas, entonces que se le aplique de la columna 7 a la 14, que son todas las entradas y estandarizadas. Y para que me quepa, esto ya es un poco de prueba de error, le puse este fit to width, que no va a ser necesario en la mayoría de los casos, y le dejo un ancho máximo de 7 para que me reduzca el tamaño y que me lo ajuste, ¿verdad? En la mayoría de los casos va a ser simplemente necesario pasarle el comando flextable o cuando tengamos los valores numéricos, pasarle el call format double para que me escriba solo unos poquitos decimales, ¿verdad? Entonces, aquí estoy cambiando algunas que están, solo para que vean la diferencia de cómo estaban antes. Tengo que cerrar esto. Entonces recordemos cómo estaba. Bueno, estaba toda la tabla primero que nada, ¿verdad? Pero no podía ver bien todos los dígitos. Y en estos casos, verá, igual queda muy apretado. ¿Okay? Entonces así es más o menos como queda en la función básica. Y creo que hasta ahí tenía para, para ver esas otras formas, ¿verdad? Entonces aquí lo que puedo hacer, ¿verdad? Es simplemente copiar esto
copiar, pegar, eh, pegar, también meter, pegar, 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 y voy a dejarlo para el modelo lineal para que quede la diferencia con el modelo cuadrático. ¿Okay? Entonces voy a darle compilar otra vez y vamos a ver cómo cambia la apariencia de las tablas esas básicas a las de FlexTable. Y además FlexTable tiene un montón de funciones que permiten crear tablas mucho más llamativas eh, y se pueden personalizar mucho más también. Entonces es un paquete muy flexible, además de que igual se pueden exportar o mostrar en HTML, pero funciona mejor para cuando se ocupa exportar el documento, el Markdown, para exportarlo a formatos como Word o PDF. Las tablas quedan mejor. Ven que aquí dice que esta, la tabla del GT Summary no la imprimió con GT, sino con FlexTable. Eso es una función un comportamiento por defecto que tiene ese paquete, que cuando el output, cuando el resultado del documento no es HTML, entonces utiliza FlexTable por defecto. ¿Verdad? Que es una ventaja de ese paquete, que entonces si creo tablas con esos paquetes no ocupo transformarlas a FlexTable, porque ya me lo hace por defecto. Ok, aquí está el documento. Y vamos a ver ahora cómo salen las tablas. Ven, ve aquí cómo ya queda más estrechita la tabla, ¿verdad? Y además vean que, bueno, en este caso pues no tiene mucho sentido, pero eh, FlexTable también tiene esa ventaja que me mantiene los encabezados aun cuando cambia de página, ¿verdad? Eh, y por lo general me centra las tablas también, ¿verdad? Que queda mejor que alineadas a la izquierda. Entonces, ya ven cómo queda mejor. Eh, a ver, este se me olvidó cambiarlo a FlexTable, entonces ven cómo queda como siempre alineado a la izquierda. eh, y eh, bueno, este quedó grande, entonces cuando son así, entonces podría volver al fit to width. Cuando quedan muy grandes puedo cambiar esto al fit to width eh, para reducir el ancho, ¿verdad? Pero bueno, ven que ya queda mucho más legible. Ven aquí el caso como me mantiene los encabezados, aquí empieza la tabla y aunque cambio de página me mantiene los encabezados. Es otra ventaja. En el modelo como queda, ¿verdad? Y aquí igual puedo ya cuando lo salve para trabajar por aparte puedo pues ampliar las columnas, etcétera. Ese es el modelo, ese es el modelo lineal y este el ajuste. Entonces también igual podemos hacerle el fit to width para este es el de glance que tira mucho más
valores, ¿verdad? De performance, ¿verdad? Entonces ven cómo quedan esos y cómo quedan con el cuadrático, que es la forma básica, ¿verdad? Entonces, por defecto me lo intenta ajustar a que no se salga, ¿verdad? Pero con eso quedan los, los nombres y los números muy inconsistentes. Mientras que aquí, bueno, pues me lo intenta siempre ajustar. Entonces, aquí también puedo cambiar el número de decimales, ¿verdad? También para tener eso como referencia. Eh, entonces, entonces podemos cambiárselo aquí al glance, ¿verdad? Y a este de correlate para ver. Entonces, cambiémoselo a esos para que vean cómo aquí al glance vamos a cambiarle el feed width y le decimos un ancho máximo de 7, dejémoslo igual que el otro, y era con este y el de correlation. Este. Bueno, y este no lo había quitado para ponerlos todo en flex table. Okay. Y entonces, por ejemplo, aquí podría correr este como para ver cómo queda. Entonces ya veo cómo queda comparado a si corriera solo eso. Entonces ven cómo queda mucho más, con esto queda más restringido. Entonces terminemos de hacer el último knit para ver cómo queda, la última compilación para ver cómo queda. Y bueno, eso sería como una introducción muy rápida a utilizar FlexTable para generar las tablas para Word, ¿verdad? Eso más que todo para Word, eh, y cómo puedo manipularlas para que me queden mejor, ¿verdad? Que la forma por defecto que usa R. Entonces, con eso las tablas quedan mucho más presentables y tengo más control sobre la apariencia y que queden bien representadas en el documento final. Ok, entonces el documento final, ya con las tablas en FlexTable, ¿verdad? Ya la matriz de correlación o la tabla de correlación en FlexTable. Entonces, aquí como si este fit to width parece que este 7 funciona para ajustar, entonces lo que hace es que le ajusta el tamaño, ¿verdad? Correspondiente. Entonces ya quedó mejor, ¿verdad? Ya queda más legible. Igual se le pueden quitar columnas, etcétera, para que pueden ser redundantes. Estos son los modelos el modelo lineal. El, el otro que también queda muy... Esto no se puede manipular de alguna otra forma también para que la tabla tal vez sea más vertical, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pero con esto, o sea, con estas funciones básicas puedo manipular las tablas para que me queden por lo menos impresas en el documento. Okay, entonces queden mejor a mi gusto, queden mejor que estas tablas. Y entonces con eso pueden presentar mejor los resultados de tablas en Word. Okay. Entonces, con eso terminamos esta parte de cómo exportar tablas a Word. Entonces, para que no tengan tantos problemas a la hora de generar los reportes y tampoco haya que manosear mucho las tablas cuando se tenga el resultado final en Word. Y nada más
el, donde comparaba los modelos, ¿verdad? Para que vean cómo, em, bueno, el model summary, pero por defecto me lo manda FlexTable y este, ¿verdad? Que no. Entonces aquí podría copiar y pegar la tabla que, que se exportó en ese documento. ¿Verdad? Voy a llegar, copiar y pegar y bueno, nada más tendría que hacer ese cambio. Okay, pero por el resto solo es esa función la que realmente da como problemillas, porque además tampoco se puede eh, pedirle que me lo ponga en otro formato. Entonces nada más sería la de este, pero por el resto todo se puede transformar a FlexTable.